Muchas gracias, José, por la invitación y la oportunidad de dar también esta conferencia, además de darle más vida a la muestra. Como bien indicaba Santiago Olmo, voy a ir intercalando un poco la idea de la exposición y algunos hitos de Paulino Oliveros y de su vida, con la posibilidad de escuchar fragmentos. No vamos a escuchar obras completas porque no hay tiempo material y tampoco es la idea, pero vamos a escuchar cinco piezas suyas muy significativas, fragmentos de 4 o 5 minutos, que yo creo que nos va a dar una buena idea de su desarrollo. Estábamos viendo antes el marco temporal. Ella nació en 1932, falleció en el 2016. Poco que nos ubican en qué ámbito se movió ella, ¿no? Y en la diapositiva anterior, que he pasado como muy rápido, estamos viendo algunas imágenes de cómo fue la muestra en Córdoba, en el C3A, donde acogimos la muestra hace unos meses, hasta que he viajado aquí. Y bueno, yo creo que lo más interesante es que puedan venir otro día y ver la muestra, que hay que dedicarse detenidamente para poder leer todo lo que hay, ver todos los elementos de interpretación. Es la primera muestra en un museo que se hace de Paulino Oliveros, en retrospectiva. Todo lo que se muestra en la exposición, prácticamente todo es inédito. Todos los documentos, las composiciones que estamos viendo, evidentemente la discografía, ¿no? Ella es una compositora establecida y su discografía está disponible, pero lo que tratado de trazar en la muestra es esta idea de conexión de Pauline con el arte contemporáneo, con la performance, con la poesía visual, que fue una constante en toda su trayectoria, también con las artes vivas, con la danza, el teatro, con la ópera y también todo el universo del uso de la tecnología y las colaboraciones. Eso es lo que se ve en la exposición y eso es lo que también vamos a trazar hoy de forma resumida. Estamos viendo, efectivamente, ella nació en Houston, una familia musical, entre comillas, como pudiéramos decir. Su abuela daba clases de piano, se ganaba la vida con eso. Su madre también, o sea, un poco en este entorno familiar es en el que se cría Paulino Oliveros. Su madre, Edith Gutiérrez. Su padre dejó la familia siendo Pauline pequeña y digamos, ella también vive en este universo femenino, ya que todas las cuestiones de género, después veremos, son fundamentales en su trayectoria. Ella era lesbiana, además en un momento complicado, evidentemente, estamos hablando de los años 50, y tiene también distintas obras que tienen mucho que ver con el activismo de género, el activismo político a lo largo de toda su trayectoria. La tenemos aquí, como digo, ella nació en Houston, una familia de vocación musical que le permitieron cultivar el interés que ella tenía por la música desde niña. A los 9 años ya empieza a tocar el acordeón. A los 16 años ella toma la decisión de que quiere convertirse en compositora. Comienza estudios en la Universidad de Houston de acordeón, que es el instrumento que la acompañará toda su vida. De hecho, cuando vemos cómo se la define en el ámbito de la música, la mayor parte de bibliografía anterior o antigua, siempre se la suele definir como acordeonista, ¿no? Y a veces como acordeonista y compositora, cuando yo creo que lo que también estamos tratando de trazar ahora es que no es posible definirla o reducirla solo a acordeonista y compositora, ya que va mucho más allá todo el trabajo que realizó y la influencia que tuvo, ¿no? Influencia tanto entre sus compañeros como en generaciones posteriores de músicos y de artistas. Estamos viendo una imagen, una foto de ella en San Francisco, porque en el año 52 se va a San Francisco, un poco también centro cultural importante en Estados Unidos. También ella buscaba un territorio, yo creo que de libertad, y en el 52 se va para allá,
cuenta que se va con $300 en el bolsillo, que imagino que es poco dinero en ese momento, y enseguida se tiene que empezar a buscar la vida, estudia en la universidad y se busca la vida también dando clases, haciendo pequeños encargos que le permiten sobrevivir. Recibe clases con Robert Erickson, que Robert Erickson también fue profesor de Terry Riley, por ejemplo, o sea que es un profesor influyente que también impulsó todo el ámbito de la música experimental en Estados Unidos. Y ella a finales de los 60 ya se conecta con Morton Subotnick, Ramón Sender, después en el ámbito de, un poco más tarde quizás, pero en esta misma zona geográfica estaba por ahí también Steve Reich, que estaba estudiando en Mills College. Imagino que esto es más bien a partir del año 60, que es cuando ella, 60 y algo, se conecta con Mills College. Y bueno, la Monte Young, que estaba en Berkeley, o sea, un poco para que vean el universo en el que Loren Rush, el universo en el que ella se movía. Ella comienza a organizar una serie de conciertos de música experimental que se llaman los Sonics. Eso lo organizó con Ramón Sender, y después Ramón Sender con Morton Subotnick funda, y ella digamos que colabora en esta fundación del San Francisco Tape Music Center, que el San Francisco Tape Music Center es uno de los centros neurálgicos de la producción de música electrónica en Estados Unidos, bueno, y a nivel mundial. Hay un ingeniero físico que hace trabajos de ingeniería, pero es físico, que es Don Buchla, que estamos hablando también de un universo surge el movimiento hippie en esa época, todo el tema de la contracultura está todo como conectado, ¿no? Y entonces en el año 61 se funda el San Francisco Tape Music Center, que vemos a Pauline en la foto, pues como ven, muy joven, con el Buchla 100, que era un sintetizador que diseñó Don Buchla, que realizó este sintetizador para el San Francisco Tape Music Center, y se convierte en este centro, como digo, uno de los centros neurálgicos de la producción de música electrónica. En esta época también recordar, por ejemplo, el Festival Trips que que hizo Ramón Sender, el hijo del escritor. Sender después desaparece un poco del ámbito de la música, ya que se va a una comuna hippie, es una de las personas que está activando la Morning Star, un poco para también comprendamos todo este movimiento en el que se inscribe ella. San Francisco Tape Music Center es una organización muy casera, muy pequeña, eran ellos, pero compartían edificio en su segunda sede, en el 321 de la calle Divisadero en San Francisco, pues con otros dos colectivos bastante importantes después que se ha visto, ¿no? para la historia de la cultura. Uno, Canyon Cinema, Bruce Conner, por ejemplo, era un miembro de Canyon Cinema, compartían edificio con el taller también de danza de Ann Halprin, con quien también colaboraban, y después también había una emisora pública, la K, bueno, las iniciales ahora tendría que buscarlas, la KPFA creo que es, donde realizan emisiones e improvisaciones de música electrónica y música de cinta en la época, ¿no? Que Pauline con Loren Rush pues hicieron bastantes sesiones con esta emisora de radio, o sea, un poco en todo este ámbito. Y dentro de este año, de esta época, ella compone su primera pieza de música electrónica. Ella las denomina piezas de música electrónica y cinta. Y por cierto, hay un recopilatorio con 12 CDs que contiene, digamos, toda su producción dentro de este género. Ella trabaja con música electrónica también hay que decirlo, durante los años 60. Y es al final de los 60 cuando abandona la producción de música electrónica para después situarse dentro de otros tipos de ámbitos musicales y acercarse más, digamos, a todo el ámbito más del arte conceptual y más
performativo. Como digo, en el año 61 compone lo que es oficialmente su primera pieza de música electrónica, que es Time Perspectives, y ahí introduce o trabaja con una de las ideas que es constante en ella, que es la idea de la resonancia. Para grabar esta pieza ella se ubica, pone los micros dentro de una bañera, usa una bañera de un baño y también usa tubos de cartón para crear todas estas resonancias. Hay un elemento también de resonancia que no está en Time Perspectives, pero también hay varias composiciones que ella hizo, que es la caja de manzanas, que es el Apple Box, ¿no? Como dicen en inglés, que es una caja abierta de fruta, de estas cajas de fruta típicas que son como de listones de madera que están abiertas, y dentro de esta caja ella ubicaba distintos objetos pequeños que al moverlos o al agitarlos pues creaban distintos tipos de resonancia. Y esa caja todavía existe, todavía no la tenemos en la exposición, pero todavía está, ¿no? O sea, un poco son conceptos fundamentales junto con la improvisación que ella empieza a desarrollar en la época. Vamos a escuchar unos fragmentos de, a ver si lo localizo, vale, de Time Perspectives para hacernos una idea de todas estas cualidades de las que estoy hablando.
pieza dura como 5 minutos más. También recordar que en esta época se conecta con David Tudor y ella da nombre y organiza el Tudor Fest. Ella también, Pauline Oliveros, compone una serie de piezas para David Tudor y piezas en las que los dos interpretan. Tienen una colaboración extensiva durante estos años. Cuando llega, creo recordar que el año 65 reciben una beca de la Fundación Rockefeller para, digamos, que el San Francisco Tape Music Center crezca y, entre comillas, se institucionalice, o sea, se garantice un poco su supervivencia, ¿no?, a largo plazo, con la condición de que se tenían que conectar con una institución académica. Entonces, en ese momento el San Francisco Tape Music Center cambia de nombre, se pasará a llamar el Tape Music Center y pasa a Mills College, que es una pequeña universidad que está en Berkeley, en San Francisco, y allí entran también, bueno, Ramón Sender se va a la comuna, deja también este centro, y Pauline Oliveros pasa a ser la primera directora. Hasta el año 67 que se vaya a recibe una oferta de la Universidad de San Diego y se va para allá. En este momento compone Bye Bye Butterfly, que es una de sus piezas, digamos, icónicas también de este periodo, y que bueno, también se puede ver en la exposición, y también tenemos la partitura de la pieza en la exposición. Y en el año 66 Tony Martin, que es un artista que trabajaba con elementos visuales de luz en vivo, digamos, de manera performativa, y que ya colabora también con Pauline Oliveros en otras piezas, por ejemplo una dedicada a Washington, bueno, y también hizo la parte, digamos, de luz de una pieza que compuso Pauline Oliveros, Light Piece for David Tudor, para David Tudor, etcétera, ¿no? Entonces, en el año, como digo, en el año 66, la pieza Bye Bye Butterfly del 65 es una crítica, bueno, Marta Mocos, que ha escrito una monografía sobre Pauline, define Bye Bye Butterfly como una performance en tiempo real que recrea una crítica feminista de la ópera de Giacomo Puccini. Un poco, en resumen, eso es lo que es. Y Tony Martin hace, digamos, voy a cambiar la diapo, perdón. Tony Martin hace esta composición visual que hay que realizar en vivo, y vamos a ver ahora unos minutos de la performance, pero la performance que está grabada no es del año 66, del año, creo recordar, 2005, porque no hay registro visual de ese momento. Tony Martin todavía vive, y bueno, hubo un evento hace unos años, el Wagenfluter en PAC, en una universidad dedicada a las nuevas tecnologías y las bellas artes en Nueva York, y reprodujeron, digamos, recrearon algunas de las performances de este momento del San Francisco Tape Music Center. Que en la exposición también tenemos otra, que es una pieza de Ramón Sender en la que participa Pauline Oliveros, que es la Fish Tank Opera. Bastante interesante también de ver. Total son 8 minutos. Bye Bye Butterfly.
propio Tony Martin estaba en vivo con un proyector de luz y estos platillos con pigmentos generando todas estas imágenes abstractas. Y siempre lo digo, que parece que esto lo hicieron ayer. Quiero decir que podría haberlo hecho cualquier artista ayer, y esto está, bueno, pues tiene ya 65, 60 años, ¿no? Sí, por ahí, increíble. A finales de los, como digo, comento, de los 60, también un apunte que quiero, y que ella también yo creo que es interesante del momento, que el uso de la tecnología que hacen ellos es un uso muy fuera del mainstream, o sea, más conectado con la idea, sobre todo conectado con la idea de contracultura, ¿no? Yo creo que es algo interesante a resaltar, ¿no? No es nada, aunque sí que estaban conectados a la universidad, no era nada ortodoxo, entre comillas, ¿no? Y ella, Paulino Oliveros, en el 67 se va a la Universidad de California San Diego, va a dirigir el Centro de Experimentación Musical, que se llama el Center for Music Experiment. También imparte un curso de improvisación. Hay que recordar que en la Universidad de California San Diego también estaba dando clases Alan Capro, y con él funda un festival, congreso que une performance, todo tipo de artes vivas, todo conectado con el arte contemporáneo. Por ahí pasaron pues toda la gente que trabajaba con performance en la época, desde Eleanor Antin, Alison Knowles, etcétera, vamos. Todo el mundo pasó por ahí. Ya en el 68 he puesto este ejemplo para que veamos un ejemplo tan temprano de una partitura textual en formato de carta, en formato postal. Ella ha trabajado también bastante con todo el tema de lo que hoy día llamamos arte postal. Si veremos más adelante una serie de postales que creo que se llamaban, pertenecientes a la serie Teatro Postal, que hizo con Alison Knowles, aunque estoy desvelando demasiado. Y les voy a leer la traducción al castellano que hemos realizado de esta pieza, que también forma parte de la exposición, que está dedicada o se inicia con un verso de Robert Duncan, que es I Heard the Boy Singing, y ella pues da toda una serie de instrucciones que dice así: escucha el entorno durante 15 minutos o más, pero en todo caso un tiempo predeterminado. Usa cronómetro, un reloj o cualquier método adecuado para definir ese tiempo. Describe detalladamente los sonidos que oyes o has oído y lo que sientes o has sentido con respecto a ellos. Incluye sonidos tanto internos como externos. Tú formas parte del entorno. Explora los límites del audible, los sonidos más agudos, más graves, más altos, más bajos, más sencillos, más complejos, más cercanos, más distantes, más largos, más cortos. Envíame tus notas o tu grabación. Y bueno, después da la dirección que está ahí en la carta, y como digo, podemos ver en la exposición. Vemos lo temprano de este tránsito hacia lo que son las partituras textuales. Un momento singular es el año 71, creo que por aquí, vale. En el año 71 ella, realiza las meditaciones sónicas, las Sonic Meditations. Empieza a reunirse en sesiones semanales con el ensemble de mujeres y empiezan a desarrollar toda esta serie de ejercicios que al final se plasmarán en las 25 meditaciones sónicas, que inicialmente además son exclusivamente de transmisión oral. Y vemos ahora, por ejemplo, todo el tema de la transmisión oral de las performances como una estrategia reciente, y estamos viendo que ella en el año 71 estaba trabajando con este tipo de estrategia tan conectada al desarrollo de la performance en el arte contemporáneo. Y aunque, como digo, después se plasmaron por escrito. Y digamos que esta idea de las meditaciones sónicas es precursora o antecede a su otro gran hallazgo, que es la metodología o el método del deep listening, de la escucha profunda,
que ella bautiza ya a finales de los 80 y continuará practicando a través de la Deep Listening Band y a través de talleres hasta la fecha de fallecimiento. Pero digamos que estas meditaciones sónicas son el antecedente de todo esto, ¿no? En este momento la idea de... O sea, ella estudia Carl Jung, y la idea de conciencia colectiva y personal, digamos, que le sirven para configurar las meditaciones sónicas, pero también estudia el Tai Chi Chuan, también en esta época estudia karate y los estados de alerta y atención. Quien sepa de karate podrá explicarlo mejor. También le sirven para introducir esta serie de elementos. Trabaja con la idea de conciencia cinética también. Es otro proyecto que tiene con Elaine Summers, que después ella desarrolla una serie de piezas y performances con Elaine Summers. O sea, todo esto es un poco también el contexto de ideas de las cuales se nutre para desarrollar estas meditaciones sónicas. A ver si encuentro, les quería leer porque estamos viendo una máquina, la primera página de un ensayo que en el año 73 escribió dentro de una beca Guggenheim, y quería leerles simplemente ya lo he encontrado, unas frases donde ella define un poco las meditaciones sónicas. Como digo, esta es la voz de ella, ¿no? Con un trabajo constante, las meditaciones sónicas nos ayudan a conseguir algunas de estas cosas: estados de conciencia agudizados o ampliados, cambios fisiológicos y psicológicos permanentes, desde tensiones conocidas y desconocidas hasta relajaciones que gradualmente llegan a ser permanentes. Estos cambios pueden representar un ajuste de la mente y el cuerpo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Tuning Meditation en formato también de tarjeta postal. Tenemos el anverso y el reverso, que es también una de sus meditaciones más conocidas y más interpretadas, hasta hoy día, ¿no? Y la hemos traducido como la meditación de la afinación en castellano. Este trabajo de traducción lo hemos hecho con el Paulino Oliveros-Trust para realizar el uso adecuado del lenguaje, siguiendo el espíritu del artista. Y dice así, no sé si lo pueden leer en inglés ahí, pero sería la traducción al castellano, sería sería la meditación de la afinación, 1971, usando cualquier sonido vocal, canta un tono que oigas en tu imaginación. Tras emitir tu tono, escucha el de otra persona y trata de afinar la voz para reproducirlo de la forma más exacta posible. Sigue alternando entre cantar un tono tuyo e imitar el tono de otra voz. Introduce los nuevos tonos que desees y adáptate a cuantas voces diferentes estén presentes. Canta con calidez. Mencionaba antes todo este interés que tenía ya por la performance y también su liderazgo, no solo en lo que es en el ámbito de la composición, sino también como dinamizadora cultural, dirigiendo este primer festival de performance, diríamos hoy día, What's Cooking, con Alan Capro. Tenemos una imagen de uno de estos folletos de este festival. Tenemos en la fotografía, estamos viéndola a ella en esta performance que ella llamó Cheap Commissions, los encargos baratos, que creo que por 25 centavos de dólar podía ir cualquier persona, y ella sobre la marcha le escribía una partitura. Tenemos algunas de estas Cheap Commissions, de estos encargos baratos, están en la exposición. Y vemos como todas estas estrategias también encajan o se conectan con las estrategias que desarrolló Fluxus en los años 60, y ella tenía una relación personal, digamos, de amistad con dos miembros de Fluxus con los que después colabora,
y que, bueno, veremos más adelante algunas imágenes. Bueno, adelanto ya que es Alison Knowles y Dick Higgins. Tenemos aquí algunas partituras textuales que son de los años 70, que forman parte también de la muestra. Hay que decir que ella también trabaja con diagramas, figuras geométricas, con la idea de mandala en sus composiciones. Y por ejemplo vemos aquí una pieza, esta es más tardía, del año 81, que es composición. Y vemos que los diagramas sustituyen a la notación musical tradicional para emplear un sistema de representación de la representación musical. Las figuras geométricas establecen diversos emplazamientos de los intérpretes o estados meditativos. Paulino Oliveros nos explica cómo el punto dentro de un círculo representa el punto de atención focal y global. Y el uso de figuras geométricas conecta con esta idea de mandala, pero cuando ella trabaja mucho con la idea de meditación, como hemos ido viendo, pero no accede a la meditación con un significado religioso, sino con un significado secular. Y también conecta con la idea de ritual, ¿no? Después también hay otra pieza y hay un sonograma que ella usa con frecuencia, que es la referencia de las 3 M, que está relacionada con estos diagramas y también se conecta con las meditaciones sónicas. Y MMM es un sonograma que incluye las iniciales de meditación, mandala y música. Tenemos aquí ejemplos de otras composiciones en las que utiliza estas figuras conectadas al mandala. En concreto vemos un borrador que lo tenemos en la exposición de Windhorst, con una pieza que le encargó el coro feminista Anacrusis, y tenemos otra imagen de Earth Ears, que es también un boceto escrito por ella a bolígrafo. Tenemos otras imágenes también del uso de estos mandalas en sus composiciones. La que tienen ustedes a su izquierda, que es una pequeña cuartilla de una hoja de diario, me llamó mucho la atención cuando estuve investigando sobre el trabajo de Paulino Oliveros, y esta es una exposición fundamentalmente de trabajo de investigación en archivo, donde tenía este mandala de los automóviles, donde ella dibuja me pareció como muy Nam June Paik, ¿no? Porque dibuja la posición de 12 automóviles y da una serie de instrucciones de cómo tienen que conducir los automóviles, de describir un círculo y acercarse con los radiocassettes de los coches en alto y con las ventanillas bajadas, ¿no? De repente me conectó pues toda esta idea de lo visual, ¿no? Y del movimiento, y después con tantos artistas que estaban trabajando con la idea del icono del automóvil en Estados Unidos en esa época. Esta pieza un poquito más tardía, pero vamos, en torno a ese periodo. Y por otro lado vemos una composición que fue un encargo de Sonic Youth, que es una pieza que se llama Six for New Time, con letra de Ayon, de quien hablaremos más tarde, que es una dramaturga, que fue su pareja desde el año 85 hasta el fallecimiento, y con quien también colaboró en numerosas ocasiones. Aquí tenemos una imagen de Paulino Oliveros con Ayon. Vamos a escuchar ahora, de The Wanderer, que es unos fragmentos, que es una composición para orquesta de acordeones del año 84. Y aquí la vemos a ella en la época Paulino Oliveros, en la fotografía de Becky Cohen en el zoológico de San Diego. La fotografía no está fechada, pero pues la época de San Diego, o sea, el año 70. O hasta el año 81, puede ser el año 81 cuando deja San Diego y se va a la costa se va a Nueva York, y vamos a escuchar, como digo, unos minutos de esta composición.
siento cortar en estos momentos la pieza, pero vamos a seguir. Es fantástica, la verdad es que recuerda muchísimo yo creo que se ven las conexiones con Laurie Anderson también, ¿no? Ellas se conocían bastante, y Laurie Anderson siendo de una generación, ¿no?, bastante más joven. También en los años 70, recordar su encuentro con Linda Montano, quien será su pareja durante esos años, de que Linda Montano es una performer influyente y con quien también colaboró. También recordar que el artículo del año 70 que Paulina Oliveros publica en el New York Times, que se llamó, fue un artículo de activismo, de reivindicación de la visibilidad de las compositoras en el ámbito de la música, y el artículo se llamó y no las llamen mujeres compositoras, mujeres entre comillas, porque es la traducción que hemos puesto del inglés, para el inglés es "and don't call them lady composers", de forma como muy condescendiente, ¿no? Se usaba ese término por gran parte de los críticos musicales de la época, ¿no? Al usar ese término un poco peyorativo de lady composers como algo menor, y ella reivindica la visibilidad y el rol de las mujeres compositoras en ese artículo publicado en este periódico de Nueva York. Y nos conectan con este constante interés que tuvo ella por generar espacios de libertad, de debate, de reivindicación de lo invisible. Y por ejemplo tenemos en la exposición la pieza Epígrafes para el tiempo del SIDA, recordar que su hermano falleció de SIDA, una pieza del año 94 con un componente performativo muy importante que desarrolló junto a Ellen Fullman. O por ejemplo en el año 2011 compone la pieza Occupy Air, en respuesta, la hace para el movimiento de Occupy Wall Street, de ocupar Wall Street durante ese año, ¿no? Vemos toda una constante también durante toda su vida. Y vemos aquí, una serie de postales del Teatro Postal, que es una obra que realizó, una serie de obras que realizó durante los años 70 con Alison Knowles. Como digo, Alison Knowles era miembro de Fluxus, y también conecto ahí Dick Higgins, que era el marido de Alison Knowles, porque Dick Higgins, como sabemos, poeta, editor, también tenía una serie de proyectos editoriales. Uno de ellos era Printed Editions, que es una editorial que tenía junto a John Cage y también junto a Geoff Hendricks y a la propia Paulina Oliveros, que participaba en este proyecto editorial. Las imágenes de este Teatro Postal, que son imágenes con una carga simbólica fuerte, me refiero, a las frases que utiliza Beethoven. Beethoven was a lesbian, Beethoven era una lesbiana, o la otra que estamos viendo, que era Bach, era una madre. En la de Beethoven era una lesbiana. Estamos viendo la propia Pauline en el jardín de su casa, y Bach was a mother, a ver si puedo leer, era la hija, exacto, era la hija de Jessie Higgins, la hija de Alison Knowles y Dick Higgins. Y bueno, hay otra serie de postales que también han sido incluidas en la muestra. Todo el tema de las colaboraciones con la danza también es una cuestión fundamental en su trabajo. Vemos aquí algunos folletos y prospectos de una ópera que realizó con Ayón, que ella compuso la música para esta ópera escrita por Ayón. Y también vemos el prospecto de Ghost Dance, que es una pieza de danza de Paula Jones, y vemos una foto donde están durante estos ensayos. Vemos a Paulina Oliveros con esta caracola que está utilizando como instrumento, y tenemos más imágenes en la exposición donde se ven a los bailarines interpretando la pieza, que se estrenaría, creo recordar, en el año 91 en el Lincoln Center Out of Doors, programa Out of Doors del Lincoln Center. También las colaboraciones con la danza transcurren y con las artes vivas durante toda su trayectoria.
desde ya los final de los años 60 estamos hablando de, colabora con Elizabeth Harris. En el año 69 realiza la música para una coreografía de Merce Cunningham, en la que también participaban Jasper Jones y Robert Morris, que realizaron respectivamente vestuario y escenografía. Que además curioso, en la biografía de Silverman de John Cage, recuerda cómo cuando se estrenó Canfield, que la música, como digo, era de Pauline Oliveros, la crítica creo que era del New York Times, era devastadora, y lo que decía era, se creía el crítico del New York Times que la música era de John Cage, no de Pauline, ¿no? Hablando también de toda esta cuestión de la invisibilidad de las compositoras durante toda su época. Tenemos aquí otra imagen de Pauline con Deborah Hay. Esto es en Mount Tremper, en Nueva York, ya cuando se fue a vivir a Nueva York, y uno de los folletos de una de las coreografías de los ballets de Deborah Hay con música de Pauline Oliveros. También colaboró con Susan Marshall, Manuela Lum, bueno, etcétera. Fue también otra de sus líneas de trabajo constantes durante toda su trayectoria. Y como comentaba antes, el desarrollo del método de la práctica de deep listening fue una de las cuestiones fundamentales durante toda su trayectoria, que comienza con esta idea de las meditaciones sónicas y culmina, digamos, con ya el concepto de la escucha profunda. Un concepto que vemos como desde el arte contemporáneo, desde distintos ámbitos, recurrente, ¿no? Que sin embargo sí que tiene un origen concreto, que es el de Pauline Oliveros, ¿no? De hecho es un concepto que está, un término que está con un copyright, el propio término en sí. En el año 88 se realiza la primera grabación de la Deep Listening Band, que en ese momento todavía no se llamaba Deep Listening Band, que Pauline Oliveros fue quien le dio el nombre, pero sí que reunía a Panagiotis, a Dempster y a Oliveros. Fueron a una cisterna de agua subterránea en el estado de Washington, la cisterna Dan Harpole, y allí grabaron este primer disco, que se puede escuchar en este espacio todos los días de manera íntegra, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. El disco dura menos de una hora, creo recordar. Y vamos a escuchar, ahora escucharemos un pequeño fragmento de la primera parte de este disco, que es Lear. Y hay que recordar también que la grabación de este disco, de la cisterna Dan Harpole, es un espacio que tiene 45 segundos de reverberación, ¿no? También para cuando escuchemos esta grabación. En el año 91 comienzan a realizar talleres de deep listening, y tenemos la foto que estamos viendo, es uno de los ejercicios que se planteó en el primer taller, que fue en Nuevo México, y participaban como instructoras o profesoras Eloise Gold, que es coreógrafa, y Ayon, trabajando con todo el tema de los sueños, y Pauline. Entonces, entre las tres, estos talleres duraban una semana, y hoy día, quien esté interesado, continúan impartiéndose talleres a través del Center for Deep Listening, que está en la Universidad Rensselaer. Quien tenga algún interés puede realizar talleres y cursos, y también el propio CEGAC va a organizar una sesión breve de una hora y media o así, con una de las personas, bueno, la única persona que hay en el mundo autorizada a realizar talleres en castellano. O sea que yo creo que es una oportunidad muy buena, quien tenga interés en profundizar y ver un poco en qué consisten estos ejercicios de Deep Listening. Ella más tarde, en el año 2005, publica un manual donde define toda la práctica de Deep Listening, y ella, de forma muy simple, cuando nos habla de Deep Listening, dice que es la diferencia entre escuchar y oír, que es la escucha atenta, y también en este manual nos dice, un poco nos entra a dar una definición un poco más exacta en qué consiste, y nos dice:
Es una técnica con la que aprender a ampliar la percepción de los sonidos de modo que incluya todo el continuum espacio-temporal de sonido. Esa ampliación sensorial implica conectarse con la totalidad del entorno e incluso más allá de él. Un poco como define ella Deep Listening. Vamos a escuchar unos minutos de Lear, que es la primera composición que forma parte de este primer disco de Deep Listening.
cortarlo ya. John Cage, tras escuchar esta grabación que se publicó en el año 89, nos dijo, a través de Pauline Oliveros y Deep Listening, finalmente sé lo que es la armonía, es el placer de hacer música. Eso es reflejo de la profunda huella que esta música dejó en Cage. Hasta tal punto que después Cage, como saben, que creaba estos mesósticos, creó un mesóstico que llevaba por título The Ready Made Boomerang, que es el segundo disco y primero de la Deep Listening Band. La portada la tenemos dentro, la cubierta la tenemos dentro de la exposición. Recordar también que quizás antes me lo salté, en el apartado de colaboraciones de ópera, teatro, se va a proyectar en este auditorio una serie de colaboraciones de Aion con Pauline, una serie de óperas, Io and the Trouble with Him, Io and Her and the Trouble with Him, Los sueños de Jungfrau y Ginga. Que son óperas y obras de piezas de teatro que se podrán ver y de cine experimental que se podrán ver en este auditorio. Y vamos a ver esta es ya la última diapositiva de la exposición, y vamos a escuchar una última pieza. Uno de los ejes constantes dentro de la producción de Pauline Oliveros fue su investigación en torno y su interés en torno a las nuevas tecnologías aplicadas a la música. Vemos esto desde los años 60, antes incluso, porque ya en los años 50 su madre para su 21 cumpleaños le regaló una grabadora de cinta, su uso de los sintetizadores, su papel pionero dentro de la música electrónica, y lo continuó durante toda su vida. Siempre estuvo aplicando nuevos usos de la tecnología a la composición musical. En el año 70, a través de David Tudor, participa en la Expo 70 en la ciudad japonesa de Osaka, dentro del pabellón de Pepsi Cola. Uno de sus proyectos también vitales fue el desarrollo del Expanded Instrument System, que vemos ahí en la diapositiva las iniciales, el sistema de instrumento expandido, que ella narra cómo Ramón Sender, le dio esa primera idea inicial en los años 60, pero que desarrolla con tal nombre ya a partir de los años 80. Con ella buscaba un sistema de retardos, pedales, sintetizadores, circuitos, con los que buscaba, expandir las posibilidades de cada instrumento dentro de una composición musical. Ella también fue pionera de los conciertos telemáticos. El primero de ellos lo realizó en el año 91 y incluía 6 ciudades, y una de estas localizaciones era The Kitchen, el centro de performance y arte de performance en Nueva York. Y estaban, creo recordar que Dempster formaba parte de este primer concierto. El folleto que vemos en la pantalla es el folleto de uno de estos conciertos telemáticos del año 96. Hay que recordar que en el primer concierto telemático del año 91 no había vídeo, el sonido llegaba con retardo, creo recordar que eran con 5 segundos de retardo, era una imagen fija. Y dentro de la exposición tenemos ya un concierto telemático mucho más reciente que ofreció dentro del Festival de Guelph. Y las otras imágenes que tenemos en esta diapositiva, que también forman parte de la exposición, vemos uno de estos sistemas que no es exactamente el AES, pero está relacionado con el Expanded Instrument System, todo este sistema de retardos y de circuitos para lograr expandir las posibilidades de cada instrumento. También participa dentro del ámbito tecnológico de la orquesta Avatar en Second Life, con el seudónimo de Free Noyes. También participa en la orquesta de ordenadores portátiles de Princeton, Plurk, etcétera, etcétera. Es inacabable toda la conexión de Pauline Oliveros con el ámbito tecnológico. Vamos a escuchar una pieza del año 89 para sampler, que se basa en que es
Lion's Tale, que se basa en una pieza que realizó en dos versiones en el año 85, que se llamó Lion's Eye, que la realizó para, por un lado, para sintetizador y por otro lado una versión para conjunto de instrumentos tradicionales de Indonesia que se llaman gamelan. Y con esto terminamos la conferencia sonora de hoy. Esto, vamos a escuchar 4 minutos de esta pieza.
Recordar que esta pieza fue creada para el sistema de IES, Sistema de Instrumento Expandido, en versión analógica. Y Paulino Olivero falleció el 24 de noviembre de 2016 y mediante la exposición, como he explicado antes, yo creo que estamos reivindicando su papel no solo dentro de la música, sino dentro del arte conceptual, de la performance, de la tecnología y su singular visión que conectó todas estas facetas de las artes. Muchas gracias.